Rusia está avanzando en el terreno más rápido que en cualquier otro momento de 2025. En teoría, esto debería ser motivo de celebración en el Kremlin, ¿cierto? Progreso inmediato, territorios, victoria. Pero la realidad detrás de estos avances es muy diferente de lo que muestran los mapas, porque existe un costo brutal. Y cuando entiendas ese costo, te darás cuenta de por qué estos avances están destruyendo a Rusia más rápido que cualquier derrota en el campo de batalla. Vamos a lo básico. ¿Por qué mapas? Bueno, ellos no mienten. Rusia realmente está avanzando, pero aquí está la pregunta correcta que debemos hacer. ¿Cuánto exactamente está avanzando? Si miras allá en 2022, justo al inicio de la guerra, las fuerzas rusas lograron controlar más del 25% del territorio ucraniano. Fue rápido, fue masivo, los tanques avanzaron, Ucrania fue sorprendida y Putin probablemente creyó que ganaría pronto. Pero entonces Ucrania se organizó, lanzó su primera gran contraofensiva, y desde entonces Rusia controla cerca del 20% del territorio ucraniano, menos de lo que controlaba en 2022. Piensa en eso por un segundo. 3, casi 4 años de guerra, cientos de miles de soldados movilizados. Y Rusia hoy controla menos territorio del que controlaba al principio. Pero espera. Sé que muchos están pensando ahora, ¿y esa gran ofensiva de verano de 2025 de la que todos hablaron? Dijeron que sería el momento decisivo. Exactamente, vamos a hablar de eso. Putin lanzó lo que sería la mayor ofensiva rusa desde el inicio de la guerra. Reunió a más de 100.000 soldados solo para intentar capturar una ciudad, Pokrovsk, en la región de Donetsk. 100.000 soldados, un ejército entero, enfocado en un solo objetivo. ¿Sabes cuál fue el resultado? Pokrovsk sigue en manos ucranianas. A inicios de verano, Putin mostró avances constantes en Rusia. Nuestras tropas están avanzando a lo largo de toda la línea de contacto, prácticamente todo el día, pero siguen adelante. Un avance aún mayor no depende de que Ucrania use misiles Taurus de largo alcance, es inevitable. Pokrovsk, ciudad clave para Rusia en la toma de Donbass, sigue bajo control ucraniano tras casi 2 años de intensos combates. Y no fue solo Pokrovsk. Rusia lanzó ataques masivos en múltiples frentes. Gerson, Kupiansk, toda la línea del frente. Pero aquí está el detalle al que pocas personas prestan atención. Desde octubre de 2022, Rusia no ha logrado capturar ni una sola ciudad importante. Ninguna. Las ciudades que realmente importan, esas que los militares llaman el cinturón fortaleza de Donetsk, como Sloviansk, Kramatorsk y Druskivka, siguen siendo firmemente ucranianas. Son estas ciudades interconectadas las que le dan a Ucrania su fuerza defensiva. Proporcionan posiciones fortificadas, enlaces logísticos, bases para contraataques, y en 3 años Rusia no ha logrado tomar ninguna. Entonces, la pregunta obvia es, si están avanzando, ¿qué es exactamente lo que están conquistando? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque cuando miras de cerca lo que Rusia está ganando, te das cuenta de un patrón. Campos agrícolas destruidos, pueblos abandonados, calles llenas de cráteres con escombros, restos de edificios destruidos. Terreno que, militarmente hablando, no vale nada. Y aquí está la parte más reveladora. En muchos casos, Ucrania está retrocediendo tácticamente de esas posiciones, dejando que Rusia avance. No porque no pueda defender, sino porque ese pedazo específico de tierra simplemente no vale las vidas necesarias para mantenerlo. ¿Has pensado en la lógica militar detrás de esto? Tienes un campo abierto, sin valor estratégico, completamente expuesto a drones y artillería. Defender eso significa poner a tus soldados en una zona de muerte.
Entonces retrocedes a una posición fortificada y dejas que el enemigo avance hacia ese terreno expuesto. Y entonces los atacas con artillería y drones. Cuando intentan defender lo que acaban de conquistar. Eso es exactamente lo que ha estado sucediendo repetidamente a lo largo de la línea del frente. Pero hay algo aún más revelador sobre esta ofensiva. Un número que muestra exactamente cuán insostenible es realmente esta estrategia rusa: 124. Ese es el número de soldados rusos que murieron en promedio por cada kilómetro cuadrado que Rusia logró capturar durante la ofensiva de primavera y verano de 2025. Déjame poner esto en perspectiva para ti. Piensa en un campo de fútbol. Ahora imagina a 124 soldados muertos en ese espacio por un solo kilómetro cuadrado de tierra devastada. Y no estamos hablando de territorio estratégico. No son ciudades, no son bases militares, son literalmente campos vacíos y pueblos fantasma. Eso no es una guerra, es una picadora de carne. Y las cifras totales son aún más impactantes. Desde principios de 2025, Rusia ha perdido aproximadamente 210,000 soldados solo en las regiones de Kharkov, Lugansk y Donetsk. Solo en mayo y junio, en 2 meses, las estimaciones sugieren que alrededor de 31,000 soldados rusos murieron. En agosto hubo otras 28,000 bajas entre muertos y heridos. Son muchos números, pero ¿sabes cuál es la comparación que realmente importa? Esa que cambia completamente la narrativa sobre quién está ganando esta guerra. 5 contra 1. Por cada soldado ucraniano que muere, mueren 5 soldados rusos. Eso no es una estimación al azar, eso viene de un análisis cuidadoso de múltiples fuentes, incluyendo datos abiertos, reportes militares y análisis de campo. Ucrania ha perdido al menos 77,000 soldados desde el inicio de la invasión a gran escala, un número trágico y enorme. Pero las pérdidas rusas son casi 5 veces mayores, aunque es una estimación conservadora. Hay informes que llegan a señalar más de 1 millón de bajas entre muertos y heridos del lado ruso. Estos datos trágicos nos plantean una pregunta obvia. ¿Por qué? ¿Por qué un ejército con más soldados, equipo y recursos pierde 5 veces más tropas? La respuesta está en la forma en que están luchando. La estrategia rusa es esencialmente la misma que se usó en la Primera Guerra Mundial: mandar pequeños grupos de hombres corriendo a través de lo que los militares llaman la zona de la muerte. Terreno completamente expuesto a drones, artillería de precisión y fuego directo. La esperanza es que algunos sobrevivan, ocupen una posición avanzada, y entonces mandas a más hombres. Por eso, mientras Rusia usa tácticas de 1916, Ucrania está luchando una guerra del siglo XXI. Vigilancia constante por drones, armas de precisión de largo alcance y paciencia. Mucha paciencia. Ucrania simplemente espera, monitorea. Y cuando las fuerzas rusas intentan concentrarse para un ataque u ocupar terreno expuesto, son destruidas antes incluso de poder atrincherarse adecuadamente. Aquí hay un punto importante. En la guerra moderna, con drones vigilando cada metro cuadrado del campo de batalla, las 24 horas del día, concentrar fuerzas cerca de la línea del frente es prácticamente un suicidio. Ya no puedes reunir a miles de soldados y decenas de tanques sin ser detectado y atacado de inmediato. Por eso, los avances rusos ocurren a cámara lenta, metro por metro, con pérdidas absurdas. Y por eso, un avance masivo y decisivo. Ese tipo de ofensiva que realmente cambia una guerra es prácticamente imposible en las condiciones actuales. Pero mientras todos miran esos kilómetros en el mapa, hay otra guerra ocurriendo. Una guerra que los titulares rara vez cubren, y esa guerra puede estar decidiendo el resultado real de este conflicto. 21 de octubre de 2025. A más de 250 kilómetros dentro de Rusia, lejos de cualquier línea del frente, una serie de explosiones ilumina el cielo nocturno. El objetivo: una fábrica química llamada Planta de Briansk.
Allí se producían pólvora, explosivos y componentes de combustible para cohetes, todo lo que Rusia requiere para que funcionen sus municiones y misiles. Ese día, Ucrania destruyó esa fábrica usando misiles Storm Shadow, misiles de crucero suministrados por Inglaterra y Francia, que los países occidentales finalmente autorizaron para su uso en territorio ruso. Pero hay algo aún más impresionante. ¿Por qué Bryansk no fue un ataque aislado? Es parte de una campaña mucho más grande. En solo 2 meses del verano de 2025, Ucrania alcanzó 85 objetivos de alto valor dentro de Rusia. 85. Déjame desglosarlo para ti. 33 instalaciones militares, aeródromos, puestos de mando y depósitos de municiones, y 52 fábricas del complejo militar industrial ruso, lugares que producen armas, municiones y drones. Eso no es defensa, eso es una campaña sistemática para destruir la capacidad de Rusia de hacer la guerra en su origen. Está funcionando. La parte más visible de esta campaña han sido los ataques a la infraestructura petrolera de Rusia, oleoductos, refinerías, depósitos de combustible. El resultado es que Rusia perdió cerca del 40% de su capacidad de refinación de petróleo. ¿Te imaginas el impacto de eso? Cientos de gasolineras enfrentando escasez. Exportaciones de combustible en declive. Regiones enteras de Rusia sumidas en el caos por la falta de combustible. Y eso no es solo un problema económico, es un problema operativo. Los tanques necesitan combustible, los camiones de suministros necesitan combustible, toda máquina de guerra necesita energía, y Ucrania está desmantelando esa capacidad metódicamente, pieza por pieza. Pero hay más. Estados Unidos y los aliados europeos están proporcionando a Ucrania sistemas de armas cada vez más sofisticados y de mayor alcance. Hay conversaciones sobre proporcionar misiles Tomahawk, misiles de crucero que pueden alcanzar objetivos a más de 1000 kilómetros de distancia. Eso significa que la principal fábrica de drones Shahed de Rusia, ubicada en Yelabuga, República de Tartaristán, a más de 1000 kilómetros de la frontera ucraniana, podría estar dentro del alcance. Entonces, aquí está la situación real. Mientras Rusia sacrifica miles de vidas por unos cuantos kilómetros de campo devastado, Ucrania está atacando directamente la capacidad de Rusia de seguir luchando. No en el campo de batalla, sino en fronteras, fábricas, refinerías y depósitos que sostienen el esfuerzo de guerra. Esto nos lleva a la pregunta más importante de todas. ¿Por cuánto tiempo puede Rusia sostener esto? Porque aquí está la realidad brutal. Rusia no puede seguir perdiendo soldados a este ritmo para siempre. Matemáticas simples. Al principio de la guerra, reclutar era relativamente fácil. El Kremlin ofrecía generosos bonos de contratación. Mucha gente creía en la propaganda de la operación militar especial, pensando que sería rápido, fácil, y que estarían en casa celebrando la victoria en unas semanas o meses. Pero ahora, 3 años después, todos saben la verdad. Todos conocen a alguien que no regresó o que regresó mutilado. Los nuevos reclutas saben exactamente a lo que se están inscribiendo, y muchos saben que tal vez nunca vuelvan a ver a sus familias. Por eso, Rusia está teniendo que pagar cada vez más contratos, que llegan hasta $50,000 al año, 5 veces el salario promedio ruso. No porque quieran ser generosos, sino porque no hay suficiente gente dispuesta a ir voluntariamente. Y hay otro problema. De los soldados que resultan heridos, solo el 40% se recupera lo suficiente como para volver a luchar. El otro 60% queda permanentemente fuera de combate. Eso significa que de cada 5 soldados heridos, Rusia pierde a 3 para siempre. Y mira, a largo plazo, apenas 800,000 jóvenes rusos cumplen 18 años cada año. Incluso si un porcentaje significativo de ellos se alistara, lo cual es poco probable, dado lo que saben sobre la guerra. Eso no es suficiente para reponer las pérdidas actuales indefinidamente. Rusia literalmente se está quedando sin hombres. Y no son solo hombres, también equipo. Los datos de inteligencia abierta muestran
que Rusia ha perdido más de 12.500 tanques y vehículos blindados, 2.674 sistemas de artillería y misiles, 166 aeronaves, incluyendo cazas y bombarderos, y 164 helicópteros. Algunas de esas pérdidas pueden ser reemplazadas. Rusia todavía tiene reservas, todavía tiene fábricas, pero todo eso cuesta dinero, tiempo y recursos. Y la economía rusa, incluso con el impulso de una economía de guerra, está empezando a mostrar grietas serias. Como puedes ver, esta guerra se ha convertido en una carrera de resistencia. Ya no se trata de quién puede avanzar más rápido, se trata de quién puede aguantar más tiempo, quién puede soportar las pérdidas, la presión económica, el desgaste constante. Rusia tiene más recursos en teoría, mayor población, más territorio, más reservas naturales, pero está quemando todo eso 5 veces más rápido que Ucrania. Está pagando 124 vidas por kilómetro. Está viendo su infraestructura energética siendo destruida sistemáticamente. Está pagando salarios inflados para convencer a la gente de luchar en una guerra que ya debería haber terminado. Ucrania tiene menos recursos, pero está usando cada uno de ellos con mucha más eficiencia. Y hay algo que Rusia no puede comprar: el apoyo de las economías más poderosas del mundo. Putin puede estar ganando kilómetros en el mapa, pero está perdiendo la guerra de números. Esa es la realidad brutal que los mapas no muestran. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuánto tiempo crees que Rusia puede mantener este ritmo de pérdidas? Deja tu opinión en los comentarios. Si este video te ayudó a entender mejor lo que realmente está pasando en esta guerra, compártelo con alguien que también necesita saberlo. Y suscríbete al canal para más análisis sobre geopolítica y conflictos. Hasta el próximo video.